Buenas tardes, Magíster Astria Ortiz. Nosotros somos el grupo número 8, compuesto por las compañeras Rosa Valencia, Andreina Riera, Flavio Filjao y mi persona, Mayerly Saavedra. Tenemos como tema las estrategias de enseñanza didáctica en la lengua y la literatura, que tiene como objetivo analizar los aspectos fundamentales de la tarea final de la asignatura antes mencionada. Con ella comenzamos argumentando que las estrategias generalmente se consideran proyectos que incluyen un plan de acción partiendo de una situación actual hacia una nueva, que beneficie al objeto de estudio. ¿Cuáles son los objetos de estudio? Los estudiantes. Estas estrategias se basan en objetivos y se desarrollan en etapas con acciones secuenciales que guían los procesos a seguir. Así podemos entender que las estrategias deben ser diseñadas de manera estructurada. Por otro lado, se menciona también que las estrategias de enseñanza de la lengua y la literatura consisten en un conjunto de actividades, acciones técnicas y recursos didácticos alineados con los objetivos previamente establecidos. En esta estrategia se considera un grupo de ideas receptoras basadas en un enfoque teórico y una didáctica que promueve un proceso educativo bilateral donde los estudiantes asumen un rol activo con la orientación del docente. Además, se destaca la necesidad de integrar las macrohabilidades lingüísticas, el escuchar, hablar, leer y escribir en secuencias activas que no solo incluyan conocimientos, sino que también se enfoquen en el desarrollar habilidades. Con ello, manifestamos como reflexión que este texto subraya la importancia del enfoque integral y está estructurado en la enseñanza de la lengua y la literatura, destacando el rol activo de los estudiantes y el apoyo del docente como guía. Uno de los aspectos clave es la necesidad de que las estrategias didácticas incluyan equilibrio entre el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de habilidades, con el fin de enfatizar la interacción de las macrohabilidades ya antes mencionadas. Se busca que los estudiantes no solo adquieran destrezas académicas, sino que también las apliquen en contextos reales y significativos. Este enfoque plantea un desafío tanto para docentes como para estudiantes, ya que requiere de una reflexión constante sobre los métodos de enseñanza y un esfuerzo para adaptar las técnicas y necesidades individuales. Cabe mencionar que Ecuador es uno de los países con menos hábitos de lectura en el mundo. Con ello partimos para la presentación del plan de actividades, del plan de la planificación microcurricular de la lengua y de lectura con un plan de actividades de clase. Tenemos dentro de la planificación lo que es el área de lengua y literatura. El docente fue elaborado por todos los integrantes. El eje transversal tenemos la interculturalidad. Esta orientación está dirigida a los niños de cuarto año de educación básica. El tema es el cuento andino Carita Cumi y el corderito mágico, autor Luis Calderón. Esta planificación se enfatiza en una semana de trabajo laboral. El objetivo de aprendizaje es leer de manera autónoma los textos literarios con fines de recreación, información y aprendizaje aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. También tenemos utilizado el método Montessori, centrado en el desarrollo integral del niño, ya que ofrece un enfoque único para la adquisición de habilidades, estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de las, perdón, el método Montessori está centrado en el enfoque integral del niño, que ofrece un enfoque único para la adquisición de habilidades lingüísticas y la construcción textual. Dentro de la destreza del criterio de desempeño tenemos escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor para desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. En la prelectura manifestamos que existe activar conocimientos previos sobre pastores, ovejas, lobos y deseos. También se establecen las diferentes preguntas a partir del título, cuento, carita, cumi, mediante la técnica de lluvia de ideas. Se permite generar interés y curiosidad por la historia, realizar las predicciones sobre el desarrollo de la trama, en donde incluya la secuencia lógica y analítica del cuento. También se permite observar detenidamente un paraje andino aplicando el juego Veo Veo. Dentro de ello tenemos lo que son recursos didácticos y indicadores de evaluación, mismos que están presentes. El recurso tenemos lo más importante, el libro Carita Cumi y el Corderito Mágico, imágenes de la cultura indígena, imágenes de parajes andinos, cuadernos, hojas impresas, y por medio de los indicadores se busca que lean textos literarios en función de sus preferencias personales, los interpreten y sustenten su interpretación al de evitar
críticamente sobre ella basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. La evaluación del texto es realizar un cuestionario sobre el contenido y la comprensión del texto. También dentro de la prelectura tenemos actividades por realizar que son las siguientes. ¿Qué se saben de los pastores? ¿Cómo es la vida en el campo? ¿Han escuchado cuentos sobre animales mágicos? ¿Qué ven en la imagen? ¿Quién cree que es el niño? ¿Y qué está haciendo con el animal? A continuación tenemos la presentación de nuestros demás compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Quienes hablan, la compañera Andreina Lectura, perdón, la compañera Andreina Riera. Les voy a decir lo que es de la lectura. En la planificación, como bien dice la compañera, a continuación en la lectura dice, leer de forma oral el cuento de Carita Kuzmi, comprender la historia, el tiempo, sus personajes y sus interacciones, identificar los elementos mágicos y realistas de la narración, poner el contexto del cuento Carita Kuzmi, citar los valores presentados en el cuento, amistad, solidaridad, deseo, escrito. Comprender el texto leído con la precisión que se hace en la prelectura. Realizar cada una de las analizar cada una de las respuestas dadas por los estudiantes. Actividades a realizar. El docente lee el cuento haciendo pausas para aclarar dudas y fomentar la participación de los estudiantes. Reconocen a los personajes del cuento, identifican sus nombres. ¿Qué objeto recogió Carita Kuzmi y transformó en dinero? Son preguntas. Los estudiantes dibujan la transformación del cordero de carbón y lo... A ver, no veo bien. Y lo que consideran importante del cuento. Los niños escriben sus impresiones, preguntas y reflexiones sobre lo leído. Esto vamos a realizar en lo que es la lectura. Estas actividades se va a realizar en lo que es la lectura. Sí es lo que puedo acotar sobre la planificación. A continuación, el compañero que le toca la poslectura. Buenas tardes. La poslectura, analizar los elementos del cuento, personajes, tema y escenario. Relacionar la historia con sus propias experiencias y conocimientos. Reflexionar sobre el significado de los deseos y la importancia de la amistad. Realizar una escritura creativa y dar una nueva estructura en la redacción del cuento Carita Kuzmi. Utilizar la técnica de lluvias de ideas. Las actividades a realizar son realizar un debate con las siguientes preguntas. ¿Por qué el corderito es especial? ¿Qué hubiera pasado si Carita no hubiera encontrado el diamante? ¿Qué valores aprendemos de esta historia? Los estudiantes escriben un final alternativo para el cuento o crean una nueva aventura para Carita y su corderito mágico. Transformar la historia en un cómic. O realizar una comparación del cuento Carita Kuzmi con otros cuentos que conozcan. Recortar imágenes de ovejas, pastores y paisajes y pegarlas en algún álbum, escribiendo pequeñas historias o descripciones. A continuación les voy a hablar sobre lo que es la construcción textual. Cabe recalcar que la construcción textual va de la mano con las etapas de la lectura, pero no son lo mismo. El proceso de producción, de construcción textual es un proceso creativo que involucra 4 etapas. Implica tanto el análisis como la creación de una nueva historia. Al seguir estos pasos, se puede desarrollar las habilidades narrativas y producir textos originales y creativos por parte de los alumnos. Estas 4 etapas son la planificación, que es en donde se va a delimitar el tema, es donde el estudiante va a saber de qué va a hablar, hasta dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Para las actividades que se van a realizar en la planificación tenemos realizar una lectura comprensiva del texto original, enfatizando en los elementos más importantes del texto. Generar nuevas ideas y conceptos relacionados
con el mundo del cuento, utilizando una lluvia de ideas. Identificar cómo se relacionan todos los elementos del cuento, analizar el lenguaje utilizado para la narración del cuento, experimentar con diferentes géneros literarios que vendrían a ser lo que es el cuento, la fábula y la leyenda, elaborar un esquema o guión de una nueva historia, definiendo los personajes, el escenario y el conflicto que se va a dar y la solución que se va a dar a este conflicto. La segunda etapa es la producción textual. La producción textual nos sirve para mejorar la coherencia y cohesión de las ideas que tiene el estudiante para que fluyan de forma lógica y obtener diferentes perspectivas y generar una nueva aventura fomentando la creatividad del niño. Para esta etapa tenemos las siguientes actividades: crear una nueva aventura para Carita Kumi y el corderito mágico y hacerle ingresar a un nuevo personaje a esta aventura. Inventar un nuevo personaje que se incorpore al mundo del cuento Carita Kumi y el corderito mágico. Reestructurar el cuento desde otra perspectiva. Realizar una adaptación del cuento a otro género. Mejorar la cohesión y coherencia de los textos. La tercera etapa es la revisión y la corrección del texto. Esta etapa es en la que se presentan los borradores. Se la realiza de forma oral y también se intercambian los textos escritos para verificar que se cumpla el propósito de la nueva historia y también que se ajuste al lenguaje que es necesario para la edad que ellos tienen. En esta etapa tenemos lo que es la presentación de los textos creados por cada grupo o cada alumno de forma oral, intercambiar los textos para evaluar la coherencia y cohesión textual, verificar que el texto cumpla con el objetivo para el que fue creado y analizar el estilo que presenta el texto. Y por último, tenemos la etapa de edición final, que en esta etapa se incorporan los efectos visuales que son necesarios y se presenta un texto en una publicación conjunta. Para esto vamos a realizar la creación de un libro colectivo con todas las nuevas historias y se va a implementar efectos visuales para la presentación del texto. Los niños tendrán que hacer dibujos que representen lo que ellos están poniendo. Lo que nosotros vamos a evaluar, ¿cómo lo vamos a hacer? Como anteriormente dijo la compañera Camila, se va a realizar un cuestionario para ver cuál fue la comprensión del niño sobre el texto original, que va a constar de 10 preguntas. El instrumento de evaluación que se va a utilizar para realizar estas evaluaciones son la lista de cotejo, que aquí vamos a ver cuánto entendió el niño sobre lo que leyó, sobre lo que está escribiendo y sobre la forma en la que él lo ve, porque también hay una parte que va a analizar la creatividad del niño. Y por último, tenemos la técnica de evaluación que se va a utilizar, es la evaluación del desempeño del alumno, porque así nosotros podemos darnos cuenta cómo él comprendió y cuál es la función que él está haciendo y cómo lo está manejando. De nuestra parte, agradecerles por la atención. Espero que esta exposición haya sido de mucha ayuda para todos los compañeros. De antemano, agradecerle a la licenciada Damaris por la atención que nos presta. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.